tenía muchísimas cosas que les quería platicar, pero pues el tiempo es corto, entonces resumí muchísimos proyectos en tres, cuatro ideas. Eh, y pensando esta idea de atreverse desde el mundo del diseño, desde el mundo del arte, desde el mundo de la fotografía, creo que uno de los grandes demonios que tenemos es que, pues, muchos de los trabajos, cuando son trabajos personales, no hay nadie pidiéndote que los hagas, ¿no? Entonces, el gran dilema de hacer tu trabajo, donde tú expresas justamente lo que crees, lo que piensas acerca del mundo, es el trabajo más difícil porque nadie te está pidiendo un deadline, nadie te está pidiendo que lo hagas, nadie te está pidiendo que te gastes miles de pesos tomando fotos con negativo y escaneando. Entonces, todo eso hace que el proceso creativo se vuelva muy difícil y muy pesado, ¿no? Eh, para mí, la visión que me ha ayudado muchísimo ha sido como plantearme que lo que estoy haciendo es desarrollando un pensamiento. Entonces, eh, este proyecto que les voy a enseñar ahorita, que se llama Suburbia Mexicana, fue a partir de una idea del archivo donde trabajaba. Yo trabajaba en la Fototeca de Nuevo León, me tocó como escanear miles de fotografías antiguas del estado de Nuevo León. Y en ese ejercicio de estar viendo el lugar donde vivo hoy, pero hace 50 años, 60 años, hace 100 años, me llevó a pensar y a plantearme la idea y cómo es este lugar ahora, ¿no? Entonces, así nace de una manera como sencilla el proyecto y empiezo a salir a tomar paisajes y siempre que estaba tomando esos paisajes me encontraba estos desarrollos habitacionales. Estamos hablando de 2004, 2005, justo cuando ya empezaban como el plan como de casas y el plan de llevar las casas habitación a una gran masa de mexicanos hechos por el PAN y Vicente Fox en esta nueva etapa de la vivienda mexicana. Entonces empecé a salir y a documentar no solamente la vivienda, sino también la nueva infraestructura que se necesita para las casas. Que ahí, cuando empecé a ver esto, o sea, yo tenía que ir, yo me tenía que forzar a ir a ver las casas, tenía mi manual que era el periódico, era mi guía de, ok, esta semana hay todas estas colonias nuevas acaban de inaugurarse, ¿no? Entonces iba a tomar las fotos, pero en ese proceso también empiezan a existir la idea de la infraestructura, ¿no? O sea, es todo un sistema de crecimiento económico y de movimiento, tal vez no crecimiento económico, es más bien en México particular de movimiento económico, ¿no? Se mueven muchos capitales para poder activar el movimiento económico. Entonces, empecé a documentar eso. Luego, no solamente es, ok, tienen que hacer infraestructura, sino, qué más hace esa infraestructura? Hay que insertarla en el paisaje, hay que hacer que funcione y todo lo que había antes ahí, pues ni modo, se tiene que aguantar la nueva infraestructura, ¿no? Entonces empecé ya no solamente a documentar las casas, sino estos efectos no intencionados de el sueño de tener una vivienda en México en el siglo XXI. La infraestructura para carros, la infraestructura de agua, la infraestructura telefónica, todos estos elementos que hacen que funcionen estos grandes proyectos habitacionales que estaban promoviendo los gobiernos federales y a niveles estatales. Después de eso, de repente o sea, y aquí estoy resumiendo un chorro porque aquí hay cientos de imágenes de cada proyecto. Me interesó mucho la idea del agua en el área metropolitana porque aquí hay una escasez de agua. Entonces empecé a documentar como estos pequeños arroyos y ríos que se van secando,
Unos en parte porque estamos en una zona semidesértica aquí, pero los que están cerca de las presas, haz de cuenta que se van secando y el agua se contiene en la presa y quedan estos terrenos rasgados por donde ha pasado el agua por miles de años y de repente ya lo que queda es poquita agua y mucha basura, ¿no? Entonces también me interesó incluir eso como parte del proyecto, como parte de la idea de qué es lo que está pasando alrededor de la vivienda. Otra de las cosas que pasa alrededor de este boom hacia afuera es el que cae el centro de muchas ciudades. En específico, bueno, y cuando digo muchas ciudades, en teoría, hay un teórico que se llama David Harvey que habla mucho acerca de los ciclos de las ciudades capitalistas y cómo cuando hay un movimiento de capital hacia una región de la ciudad, otra región de la ciudad se muere. Entonces aquí en Monterrey lo que pasó específicamente fue el centro de Monterrey, empezó a decaer, fue donde se dio mucho de la guerra del narco, entonces empezaron a aparecer estos huecos urbanos en toda la ciudad, la gente tiraba sus casas y se quedaban estos terrenos baldíos e irónicamente, yo estoy tomando estas fotos en el 2008, 2009, y en esa teoría que plantea David Harvey, dice que en los centros de las ciudades esto es un ciclo muy normal y hay un periodo de incubación, o sea, de incubación y de decadencia en estas áreas de la ciudad para que después vengan los grandes inversionistas y se apropien de estos espacios que ya nadie quiere porque están feos y no hay una sensación de comunidad ni de habitacionalidad. Entonces, ¿qué pasa? Vienen los inversionistas y hacen grandes edificios y aquí en Monterrey, tal cual, esto fue el 2008, en el 2017 empezó el boom de skyrises, de edificios aquí en Monterrey. Actualmente hay más de 80 proyectos en la ciudad de Monterrey que se están haciendo de edificios de 15 a 30 pisos, imagínate. Entonces, es bien interesante cómo de una manera empírica puedes ver la teoría, ¿no? Entonces, yo llegué a esto por curiosidad y luego fue como que, a ver, ¿por qué está pasando esto de una manera tan evidente, ¿no? Aquí les enseñé 2 fotos, pero en realidad fueron 50, 60 fotos de terrenos que estaba documentando en ese tiempo. Eh, Luego, otra cosa que me interesaba era ver cómo se transformaba del espacio idealizado en el cual fotografié 4 años antes y cómo se veía el espacio ya habitado, ¿no? Cómo se veía ya que la gente empezaba a vivir en esos espacios, cómo se siente eso, ¿no? Cómo de una casa perfectamente pintada, todo está perfecto, a tener que vivir ahí, no tener transporte público, no tener parques, no tener lugares de esparcimiento para los niños, o sea, un arcade en la lavandería de una casita. Entonces empiezas a ver cómo el sueño era un sueño del desarrollador, no era un sueño de la gente que está comprando la vivienda. El sueño de desarrollo o de beneficio social y económico le llegaba en muy poquitas cantidades a la gente que decidió comprar estas casas. Y si se dan cuenta, la manera en que les estoy platicando la historia, a veces es literal, así pasó, iba de una cosa a otra cosa a otra cosa, pero quiero recalcar que muchas veces se me daban estos proyectos de manera aisladas y era después con el paso del tiempo que me daba cuenta que habían conexiones entre los proyectos. Y en otras ocasiones, cuando ya me daba cuenta de esas conexiones, buscaba más conexiones. Por decir, en este proyecto me interesó ver cómo la gente que compró todas estas casas, cómo usa el transporte público, cómo se siente eso, cómo se ve estar en transporte público 1 hora y media, 2 horas al día, yendo, en este caso particular era de Juárez, que es una ciudad afuera del área, es una ciudad del área metropolitana, a el centro de Monterrey. Entonces me subía a estos camiones y registraba cómo se siente, cómo se ve viajar
en transporte público en el área metropolitana de Monterrey. Casualmente, este camión era el camión que yo tomé por 10 años. Yo trabajaba antes en los suburbios en un restaurante. Antes de ser creativo era administrador de restaurantes y mesero y chef. Eso era lo que hacía. Entonces también fue como un regresar a mi vida que viví 10 años enclaustrado en un camión todos los días desde las 5 de la mañana yendo a trabajar. Entonces, esta parte del proyecto pues es expandir no solamente la idea de la casa, que la gente la compra, y luego ¿y qué más viene después de eso? Y esta parte del proyecto que se llama El Día Siguiente, mi hermano había estado tratando de comprar una casa de Infonavit y yo estuve con él los 3 años de su proceso y a partir de que le dieron su casa me fui a vivir con él y empecé a documentar lo que significaba para él esta nueva casa, este nuevo espacio que tanto batalló para conseguir y por fin ya había tenido como que lo había conseguido, ¿no? Entonces, esta es una mirada todavía un poco más íntima. También los acompañaba al Infonavit cuando iban a checar lo de sus puntos y checar los diferentes desarrollos donde iban a poder comprar su casa. Entonces es una mezcla entre la burocracia de la vivienda y el sueño de tener la vivienda. Y luego también otro de los proyectos que se unen a esta idea inicial del paisaje, o sea, todo nace del paisaje que se transformó en todo México. Entonces, esta parte que se llama carpoolers es la gente que no puede tomar el transporte público, la gente que no tiene el dinero, porque aquí en Monterrey es carísimo el transporte público, que también tiene que ir a trabajar. Bueno, pues se juntan y hacen estos rides a una de las partes más ricas aquí de Monterrey, que es San Pedro, y vienen ellos desde las casitas que había fotografiado 6 años antes en el norte, en Escobedo, en Apodaca, y van a trabajar a San Pedro como albañiles, como lo que sea. A la par de estar haciendo esta documentación, pues me encontraba de todo, ¿no? O sea, no solamente trabajadores, sino también gente que usa este tipo de transporte. Aquí son unas amiguitas que van quién sabe a dónde. Pero bueno, así es como se ve este tipo de transporte que, vuelvo a insistir, es es atreverte a encontrar una historia donde no hay una historia, ¿no? O sea, esta historia no existía, no hay un libro donde literal te diga, mira, esto es esto, en Monterrey pasa esto, en Monterrey pasa esto. Entonces, aquí es estar buscando cómo puedo hilvanar historias, cómo puedo contar más historias más complejas cada vez. Y bueno, ya para terminar, les enseño un poquito como los objetos que terminan de estos proyectos, que eso es una de las cosas que me parecen muy importantes del proceso creativo, es que ya sea termines tu proyecto en una página web o en una exposición, para mí de las cosas más importantes es el libro, porque es un documento que narra la historia como yo quiero que se narre, ¿no? Yo decido cuál es la primera página, yo decido cuál es la última página, yo decido el diseño, yo decido el papel, yo decido la tipografía. Esa serie de decisiones autorales, de repente ya no nada más soy un fotógrafo, sino estoy siendo un autor de un libro que tiene un mensaje un poquito más específico o sugerente de lo que yo quiero hablar. Aquí este es el más nuevo, sí, es Suburban Bus, que es justamente el proyecto de la gente viajando en autobuses. El que sigue es el libro de Carpoolers. Ahorita acaba de salir la 4ª versión del libro y cada vez que hago el libro lo hago diferente. También ese es el valor de atreverte a hacerlo tú solo. No tienes una editorial que te está diciendo tienes que hacer esto o tienes que hacer lo otro, sino que el primer libro es un libro, el segundo libro no tiene nada que ver con el primero en cuanto a diseño, escala, papel, el tercero es otro libro
y este cuarto también es una reinvención del diseño y el acomodo del libro. Y tanto así que cada uno se ha impreso de manera diferente. El primero lo imprimí en México, el segundo lo imprimí en Taiwán, el tercero lo imprimí en Madrid y este último lo imprimí en Turquía. Entonces cada uno tiene un sabor totalmente diferente, de una imprenta totalmente diferente. Y bueno, ese es ese. Y también el libro de Suburbia Mexicana, que fue como uno de los primeros libros que publiqué con una editorial. Y un tanto conservadora el libro, porque yo quería algo muchísimo más dinámico, algo más que se parezca a esto, ¿no? Aquí esta es una exposición precisamente de todos los proyectos de Suburbia Mexicana al mismo tiempo y que incluyo no solamente fotos, sino también los libros puestos en la pared de una manera muchísimo más atrevida y más como buscando un comentario más específico sobre lo que es mi trabajo. Y pues eso es lo que he estado haciendo. He hecho muchos libros, más de 15 libros en los últimos 10 años. Y pues en eso estoy, trabaje y trabaje. No sé si me pasé o estuve corto. Todavía había como unos 2, 3 minutos. Ah, bueno, ok. Pues bueno, eso es lo que estoy haciendo. Ahora, eh, con ganas de hacer todavía más cosas con proyectos de fotolibros. Ahora convencí a una editorial de Alemania que me contratara de, de director creativo de su rama de Latinoamérica. Entonces ahora estamos publicando libros de artistas latinoamericanos. Estamos haciendo un libro para un chileno, una argentina, un mexicano. Acabamos de imprimir otro libro de Onis Loop, también un mexicano. Y también acabo de empezar otra editorial con un amigo de Nueva York que se llama Carlos Loret de Mola, no el periodista, que se llama igualito, es cubano y se llama Los Sumergidos y con él estamos haciendo como proyectos también de artistas latinoamericanos y el primero que vamos a publicar es de Mel Arellano, una fotógrafa de Ciudad de México. Su proyecto Carretera Nacional, de hecho debe de estar por llegar hoy o mañana ya el libro y lo vamos a lanzar en estas semanas. Y pues eso es lo que estoy haciendo, atreviéndome, arriesgándome a ver qué pasa, ¿no? Porque tampoco es que hay mucho dinero en libros, es más trabajo que recompensa, pero el entusiasmo de ver tanto mi trabajo como el de colegas como florecer. We're all in this together. We've come so far in the fight against COVID. It's time to finish the... Ok. Me encanta la idea de poder promover el trabajo de otros fotógrafos y otros colegas y pues eso es todo, amigos.